Si de algo podemos estar seguros es de que los Simpson son una divertida sátira de la sociedad moderna occidental. De ellos aprendimos que hay dos tipos de aficionados, los vivales y los nerds. Y nuestro deber como vivales es mostrar a los ñoños cómo es el fútbol radical. Oye hermano, ¿dice ese estúpido nerd? ¿Cómo dice? Quédate, porque hoy en Agradas TV hablaremos sobre los Simpson y el fútbol radical. Haz un Homero Simpson y ve por tu cerveza. ¡Comenzamos! Una galleta. Hoy creo que hice un Homero Simpson. Con la serie, Matt Groening realiza una crítica a los fenómenos sociales y nos ofrece una sátira del estilo de vida estadounidense. A lo largo de sus más de 30 temporadas, la familia amarilla ha tratado todos los temas posibles: drogas, religión, política, movimientos sociales, diversidad sexual y otros muchos. Desde luego que el fútbol estuvo presente más de una vez, y fieles a su esencia, se hace una mofa del balompié. Lo interesante de esto es que se puede observar al fútbol desde una mirada crítica y divertida. Por ejemplo, en el capítulo 16 de la temporada 25 se refleja la corrupción de los partidos mediante el soborno de los árbitros. Los episodios en los que se aborda el balompié nos permiten conocer un poco sobre la idiosincrasia de la sociedad estadounidense, que tiene entre sus principales deportes de entretenimiento al béisbol y al fútbol. Espectáculos deportivos en los que difícilmente hay broncas en las tribunas de los estadios. Bueno, también tiene lo suyo, pero lo que realmente nos interesa son ¡escenas de desnudos! Perdón, lo que nos interesa en verdad es de qué manera aparecen los aficionados al fútbol. Veamos. En uno de los episodios se disputa un partido entre México y Portugal. El encuentro definirá cuál país es más grande. ¡Ay, me voy a suicidar si no gana Portugal! Antes del comienzo de las acciones, los guionistas no dejaron pasar el vínculo de este deporte con las dictaduras, con un sutil comentario de March sobre el estadio. Es increíble que esto un día fuera un campo de detención. Ya en el encuentro, el partido está aburridísimo. Esto nos habla de que se vea este deporte sin emociones, o al menos no para los portugueses. Defensiña la pasa al centriño, este al extremiño, este al centriño, el centriño la retiene, ¡la retiene! En segundo lugar, queda como un deporte en el que se inician broncas sin sentido. Basta con ver la escena en la que Willy y sus amigos, personificados con el estereotipo escocés, son quienes inician la auténtica pelea de fútbol al estilo británico. ¿Y esto es una bronca de fútbol? Vengan muchachos, abramos la escuela, ¡vamos! Al respecto, no sería la primera vez que se muestra este estereotipo relacionado con el fútbol. En otro capítulo, Homero está viendo una serie de televisión. En el doblaje latino se dice que son una familia de etarras, es decir, miembros de la ETA. ¿Te vas a callar? Es sobre una adorable familia de terroristas etarras que, si no están persiguiendo mujeres, están peleando con algún infeliz. ¡Vientos! Pero basta con analizar el cuarto en donde se encuentran los personajes para darnos cuenta que son hinchas de fútbol. Al fondo se puede apreciar un banderín del Manchester United, que es el club con más seguidores en Inglaterra. Además, padre e hijo usan botas tipo Dr. Martens, se escucha No Feelings de los Sex Pistols y beben en enormes tarros de cerveza. Si escuchamos la versión original en inglés, te darás cuenta de que se dice que son una familia de hooligans.
Do shut up. It's about a hard-drinking yet loving family of soccer hooligans. If they're not having a go with a bird, they're having a row with a wanker. Chicky. Por último, cuando Lisa juega fútbol, se enoja con Homero, quien le regala un DVD. Al verlo, Lisa se da cuenta de que la pasión por el fútbol puede desentrañar violencia. Brighton, Inglaterra, 1985. El Manchester United juega contra el Southampton cuando una trifulca mortal comienza en las gradas. Oye, tu hijo es un farsante. No es cierto, claro que no. Tu madre puede besar mi trasero. En la escena se muestra a un punk ondeando la bandera de Gran Bretaña. 22 años más tarde, la trifulca continúa. También se menciona a Brasil. El año pasado en Brasil, un pleito se volvió tan violento que la gente dice que una estatua de la Virgen cobró vida y le dio una lección a todos. Como ves, la familia amarilla nos muestra mediante estereotipos de los seguidores de fútbol la violencia y la pasión en este deporte. Revisa nuestro demás contenido sobre el fútbol radical. Dale like al video si te gustó y síguenos en todas nuestras redes. Esto fue Agradas TV. Aguante fútbol. Lo que originalmente fuera una bronca tradicional de fútbol ha degenerado en una revuelta urbana. El alcalde Diamante ha declarado el estado de excepción, así que por los próximos años cada familia se cuidará a sí misma. Disculpe, señor. Creo que se llevó mi televisor. ¡Señor! Alguien debe detenerlo. No, hasta que quemen la escuela. Ay, Dios mío. Homero ya están aquí juntos. Tranquila, Marge. Si alguien quiere entrar aquí, mi alarma nos avisará oportunamente. Oh. Mira el pececillo, Marge. Oh.